Estamos en la unidad 4, que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son macronutrientes esenciales. Ustedes saben que tenemos los 3 importantes macronutrientes que tienen que constituir en nuestra alimentación, que son los hidratos de carbono, los lípidos y las grasas. En esta oportunidad vamos a hablar de los hidratos de carbono. Toda esta información que les doy, ustedes pueden encontrar muchísima información, videos, incluso aclaratorios, pero estoy a las órdenes para cualquier duda. ¿Por qué hablamos de los carbohidratos? Porque son importantes, porque son nuestra fuente de energía. La mayoría de los pacientes o las personas dicen a veces, si no como mi pedazo de pan a la mañana o no como algo que tenga harina, no tengo fuerzas para nada. Y vamos a ir viendo por qué. Son compuestos esenciales para nuestra vida, son compuestos orgánicos y son los más abundantes que se encuentran en la naturaleza. Los encontramos sobre todo en los vegetales. Y son producidos por el proceso de fotosíntesis que ya hemos aprendido en nuestra niñez, en la escuela, en el colegio. Ahí tenemos los carbohidratos simples y los complejos. Vamos a diferenciar. Los hidratos de carbono también podemos encontrar en tejidos animales en forma, ¿verdad?, de glucosa o glucógeno. Es nuestra importante fuente de energía. Sobre todo para la actividad física, el músculo utiliza la glucosa para sí mismo. El hígado acumula glucosa y la da al organismo cuando éste necesite o requiere o baje los niveles de glucosa o no pudimos consumir algún alimento. Así que de alguna forma el organismo se presta o hace el esfuerzo de conseguir glucosa como para darnos un aporte de energía. Entonces, los carbohidratos sí constituyen lo que nosotros llamamos energía de acción inmediata. Es lo primero que se utiliza o lo primero que el organismo utiliza para todas las actividades, cualquier movimiento muscular, ¿verdad? Se utiliza, el primer combustible utilizado es la glucosa y se gasta muy rápidamente. 1 gramo de hidrato de carbono produce 4 kilocalorías, así que no son calorías vacías. Este constituiría más o menos el valor calórico total del consumo, entre el 55 al 60% más o menos es lo que se recomienda. Puede subir más o puede subir menos de acuerdo digamos, a una dieta especial que un paciente realiza, sobre todo en diabéticos, pero hasta los diabéticos incluso la recomendación de carbohidratos es incluso algunos autores hablan del 50 al 55%. Y acá vamos a hablar de los tipos de hidratos de carbono, porque tenemos los azúcares simples, que son, ¿verdad?, se clasifican en azúcares simples y en azúcares complejos. Y los simples tenemos los que son los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos, que irían hasta 9 o incluso hasta 10 carbonos. Se denominan complejos cuando ya tienen más 10 de anillos de carbono, digamos, en su molécula. Y ahí tenemos la clasificación, un esquema sencillo que ya hablamos recién. Ahí tenemos la constitución química, ahí tenemos la glucosa, la galactosa y la fructosa, que son monosacáridos. Tenemos los disacáridos, como la maltosa, la lactosa, la sacarosa y otros polisacáridos. Ahí tenemos también otro esquema que nos va a ayudar a memoria para saber distinguir los diferentes tipos de hidratos de carbono. Por lo general los polisacáridos son los conocidos como el almidón, el glucógeno, ¿verdad?, que se encuentra en el hígado y en el músculo.
la celulosa de las plantas y de las fibras, gomas, mucílagos, pectinas, que son fibras de origen vegetal. Acá podemos ver en algunos alimentos reales, el azúcar de mesa está formada por sacarosa, la miel que tiene fructosa, la leche que tiene galactosa, el maíz que tiene manosa, la manzana que tiene glucosa y los carbohidratos complejos que pueden tener otros tipos, ¿verdad? Tienen, ¿verdad? Polisacáridos, ¿verdad? O pueden también contener, aquí como vemos la manzana tiene también carbohidratos simples y complejos. ¿Quiénes son los monosacáridos? Son los más simples, se absorben con facilidad, de ahí que no se recomienda, sobre todo en diabéticos, consumirlos en mucha cantidad porque se absorben rápidamente y pueden producir picos de glicemia y por ende picos de insulina y pueden llevar a la hipoglicemia o a la hiperglicemia en caso de que el paciente sea un diabético, ¿verdad? Y que requiera de insulina. Ahí tenemos otros monosacáridos que son los azúcares de madera, las gomas, la ribosa de los ácidos nucleicos. La hexosa más conocida es la glucosa, ¿verdad? O el azúcar de uva que se encuentra en algunos compuestos, se encuentra en la fruta, se puede encontrar también en el hígado, en algunos tejidos. La galactosa, ¿verdad? No se encuentra nunca libre, ¿verdad? Proviene de la lactosa de la leche de los mamíferos y la fructosa que es de la miel y las frutas. Ahí tenemos los disacáridos. Ya tenemos ahí la maltosa que está formada por dos moléculas de glucosa, la lactosa que está formada por una molécula de glucosa y galactosa que encontramos en los lácteos, y la sacarosa famosa que es el azúcar de mesa que está formada por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Y los oligosacáridos que van de 3 a 9 unidades. Ahí tenemos algunos, por ejemplo, las legumbres, un trisacárido, un tetrasacárido que está en la semilla de soja, un pentasacárido que puede estar en algunas legumbres también, y algunas destrinas que se utilizan en algunos alimentos, ¿verdad? Infantiles sobre todo, que van a ver ustedes. Bueno, solamente a manera de reflexión, ¿verdad? Cada uno somos especiales y no necesitamos tomar un refresco que tiene 12 cucharadas de azúcar, que nos pueden producir diabetes. Hay que pensar antes de tomar. Aquí tenemos los azúcares complejos, como el almidón, el glucógeno y la celulosa, que ya habíamos hablado. Tenemos ahí el almidón, que está formada por estas moléculas. No hace falta que se aprendan de memoria, solo saber dónde podemos encontrar el almidón, ¿verdad? Sobre todo en los vegetales, en la papa, en el arroz y el maíz. Ahí tenemos otro dibujito que nos ayuda un poquito a ver cuáles son los carbohidratos complejos y los simples. Ya ven ahí que en los simples tenemos en algunos alimentos como frutas y eso, aunque podemos tener a la vez complejos, ¿verdad? Pero sobre todo en miel, azúcar común, miel de caña o miel de abeja, lo mismo pueden ser, son carbohidratos simples. Ahí tenemos el glucógeno, como les dije, que reserva en el hígado y el músculo. Ahí tenemos la celulosa de los vegetales. Tienen una unión beta 1,4 que no puede ser digerida por el ser humano, pero sí por las bacterias intestinales. La celulosa. Ahí este también dibujo lo van a recibir también en el esquema que les voy a dar o en el resumen. Y ahí les muestras cuáles son carbohidratos simples y complejos. Los polialcoholes que se producen industrialmente. Ahí tenemos el dulzor de algunos azúcares o sustitutivos. Podemos ver mejor también en nuestro resumen y vemos cuál es el valor del dulzor. Y algunos sustitutivos del azúcar tienen mucho más.
De ahí que se recomienda, ¿verdad? Consumir en moderada cantidad también. Aquí tenemos la pirámide alimentaria, que como yo les había dicho anteriormente, la pirámide alimentaria debe incluir en la base debería incluir más vegetales o carbohidratos complejos, ¿verdad? Ahí tenemos muchos carbohidratos, ¿verdad? Que la recomendación es alta, de 6 a 11 porciones, pero son porciones moderadas, ¿verdad? ¿Cuál es la función de los hidratos de carbono? Ahí tenemos las funciones fundamentales. Nos da energía, entonces no podemos prescindir de ellos. Ahorro de proteínas, porque si nosotros no consumimos carbohidratos, el organismo de alguna forma va a tratar de disgregar proteínas y utilizar como combustible. Y regula el metabolismo de las grasas. Por lo mínimo 100 gramos de carbohidratos debemos consumir. Y la función también estructural, sobre todo en el reino vegetal. Ahí tenemos fuente de energía, almacenada de energía y las estructuras celulares. Ahí tenemos las recomendaciones que son del 50 hasta el 60%, es lo recomendable, rara vez se da menos dependiendo del paciente. ¿Mm? Acá tenemos solo para mostrar el tenor de azúcar que pueden contener ciertas bebidas que aparentemente son inofensivas, incluso hasta una bebida hidratante o una energética o un jugo de frutas, como lo ven ahí, que pueden contener muchísima cantidad. Digamos que cada cubo de azúcar tiene entre 3 a 5 gramos y calculan ese vasito de jugo. Tiene 6 cubitos. Y ahí cuánto ya tenemos, ¿verdad? Si tiene 5 gramos cada uno, ya estamos teniendo 30 gramos de azúcar. Si multiplicamos por 4 ya son 120 calorías las que estamos consumiendo. Ni que decir las bebidas azucaradas o gasificadas. Aquí tenemos incluso las frutas. El azúcar de las frutas es menor, pero por lo menos tenemos ahí algo de carbohidratos complejos. Y ustedes ven en comparación de otros. Incluso hasta la salsa de tomate tiene azúcar. Acá volvemos a hablar un poquito de las funciones, ¿verdad? Encontramos que algunas funciones estructurales tienen los carbohidratos, como en la función de detoxificación, en los ácidos nucleicos, en las membranas de las células nerviosas, en compuestos que regulan el metabolismo, ¿verdad? El ácido glucurónico, la función plástica estructural de algunos tejidos del ADN o ARN. Vamos a pasar a la parte de digestión. La digestión de los carbohidratos es fundamental para el buen funcionamiento y aprovechamiento de los alimentos. Los carbohidratos de la dieta son disgregados. Si son monosacáridos, pasan directamente a los vasos sanguíneos. Y si son disacáridos, necesitan ser degradados a nivel intestinal. Y si son polisacáridos, algunos pasan directamente como fibra y no son digeridos o son digeridos por las bacterias intestinales. Ahí tenemos el primer lugar donde la primera fase de la digestión es gracias a la tialina que se encuentra en la saliva, que disgrega, ¿verdad?, el almidón, la sacarosa y la lactosa en moléculas más simples. Una vez que llega al estómago, todos estos compuestos, ¿verdad? Y al pasar al intestino recién, porque a nivel estomacal no existen enzimas que puedan, aunque la tialina sigue actuando un poquito todavía. A nivel intestinal tenemos otras enzimas y tenemos la amilasa pancreática también, la glucoamilasa y tenemos las maltasas, la sacarasa y la lactasa que disgrega de acuerdo a qué carbohidrato es. Y después se produce la absorción. Ahí tenemos.
a nivel estómago, se detiene por la acción de ácido clorhídrico, la acción. El 30-40% son hidrolizados a nivel, digamos, salival. Vamos a pasar rápidamente, que esto ya expliqué. 50-80% son hidrolizados por la amilasa pancreática. Ahí tenemos el borde del cepillo intestinal, ¿verdad? Por disacarasas. Este es un esquema más o menos para que podamos ver lo que pasa en el enterocito, en las células intestinales. Este es otro esquema. Bueno, entonces, la absorción de la glucosa, ¿verdad?, proveniente de los carbohidratos complejos es lenta y gradual, por eso se recomienda legalmente sobre todo a los diabéticos, y no solo a los diabéticos, sino a las personas sanas. Se evita esas hiperglicemias y a veces esa sensación falsa de hambre o de rápida digestión que a veces pasa, ¿verdad? Entonces, hay que ver, ¿verdad?, la manera de las recomendaciones generales es que haya un buen porcentaje de carbohidratos complejos en nuestro consumo, ¿verdad? Sobre todo si no hacemos actividad física. Si hacemos actividad física, sí, a veces se recomienda carbohidratos simples inmediatamente del ejercicio, pero luego se recomiendan nuevamente complejos. Eso es lo que pasa en el lumen intestinal que ya expliqué. Por lo general, ¿verdad? Sabemos parte de la glucosa, ¿verdad? Se utiliza como energía, pero otra parte que no se utiliza, ¿verdad? El exceso, ¿qué pasa? Se acumula en forma de grasa y forman los famosos triglicéridos y pueden constituir como un círculo vicioso. Eso hace aumento de la circunferencia abdominal y nos lleva incluso hasta el famoso hígado graso. Ahí para hablar levemente, porque si vamos a hablar de metabolismo nos va a llevar muchas horas y muchos días, ¿verdad? Y la finalidad de esta clase es más bien darle el realce o la importancia a lo que es el consumo de carbohidrato en nuestros pacientes, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aconsejar y que tenemos que saber de que la glucosa, ¿verdad?, es una fuente de energía importante, ¿verdad? Y sobre todo para las células nerviosas y los hematíes. Y que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que de alguna forma el organismo sintetiza, ¿verdad?, a partir de proteínas, pero es como gastar un combustible muy caro para utilizar, digamos, para energía. Sin embargo, podríamos utilizar para otra cosa. Tenemos ciertos mecanismos como la glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno del hígado entre comidas para poder mantener la glicemia dentro de los niveles estables, ¿verdad? La gluconeogénesis, como dice gluconeogénesis, es la génesis o la formación de glucosa nueva, la síntesis, a partir de otros compuestos como aminoácidos y el glicerol. Cuando hay más de 12 horas, 10 a 12 horas de ayuno. La lipogénesis, que es la formación de grasa, la síntesis de grasa a partir de hidrato de carbono. Eso va a llevar a la formación de triglicéridos. La síntesis, ¿verdad?, de los ácidos nucleicos o la desoxirribosa. Ahí tenemos el almacenamiento del glucógeno que ya hablamos. En hígado y en músculo se almacena. Ahí tenemos el glucógeno del hígado, pasa a la sangre, se llama el proceso glucogenólisis. Ahí tenemos que el glucógeno del músculo no se transforma en glucosa para dar a los demás. Él lo utiliza para su propio consumo. Y tenemos muchísimas vías metabólicas que, como les dije, llevaría mucho tiempo. No es la finalidad de nuestra clase ahora enseñar bioquímica, pero sí explicar levemente. Ahí tenemos la glicólisis anaerobia, ¿verdad?, que produce
ácido láctico. Anaeróbico significa sin oxígeno, ¿verdad? En la glicólisis aeróbica que se produce sí en la presencia de oxígeno. Ahí tenemos varias reacciones químicas y como producto final da CO2, oxígeno y energía. El ciclo de Cori, que es que el ácido láctico por medio de eso es reconvertido a glucosa en el hígado. Y el ciclo de Krebs, que es la vía metabólica final de todos los macronutrientes. Ahí tenemos en anaerobiosis o la vía de Nemeyeroff, la glicólisis produce la glucosa, lactato y piruvato. Y ahí tenemos algunas muestras de cómo va sucediendo. Ahí ustedes ven las flechitas. El lactato nuevamente puede ir a piruvato, ¿ya? Y puede reconvertirse nuevamente en glucosa a nivel del hígado. Ahí tenemos, ocurre una descarboxilación oxidativa, ¿verdad? Del piruvato, el piruvato a CO2 y agua, ¿verdad? Esto ocurre en el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Y acá tenemos la transformación del lactato en glucógeno, nos indica que este polímero no solo puede formarse a partir de glucosa, sino puede formarse a partir de otras sustancias, los lípidos y los aminoácidos. El proceso se llama neoglucogénesis. El ciclo de Cori es llamado así el ciclo donde el lactato, ustedes ven ahí, va al hígado, se transforma en glucógeno hepático, luego en glucosa sanguínea, ¿verdad? Ese glucógeno muscular, después con la fatiga se produce nuevamente el lactato cuando hay ejercicios en anaerobiosis, el lactato va en sangre y va nuevamente al hígado. Bueno, como les dije, las recomendaciones varían entre un 55, algunos hablan otros de 50%, y que la mayor parte, yo diría hasta las 3/4 partes o de 3 de 4 partes, una parte de simple y 3 de complejos. Y lo importante para poder incluir carbohidratos complejos es incluir cereales, legumbres, mira, algunas pastas integrales incluso con semillas. Esto ya hablamos, ¿verdad? De la reserva. Ahí tenemos que la glucosa, ¿verdad? Pasa en la sangre hasta en 80 a 100 miligramos por 100 ml, ¿verdad? Y se distribuye. Ese sería el nivel normal. Mantener esos niveles. Vamos a hablar levemente o brevemente sobre las fibras, que para mí es muy importante, ¿verdad? Sabemos que es la parte comestible de las plantas o que son resistentes a la digestión de las enzimas digestivas. Son los componentes intactos de las plantas que no son digeribles, ¿verdad? Y que también producen buenos efectos o protectores a nivel intestinal en el ser humano. Lo que tiene de factor, digamos, positivo las fibras es el factor de saciedad. Tenemos fibras insolubles y solubles. Solo algunos ejemplos aquí, ¿verdad? Las solubles, las gomas, pectinas, mucílago, hemicelulosa que se encuentran en algunas frutas y verduras. Y las insolubles, la celulosa, hemicelulosa y lignina. ¿Por qué distribuimos en solubles e insolubles? Porque tienen su función. Acá tenemos, por ejemplo, las fibras insolubles, como la celulosa. Tiene la capacidad de aumentar la retención de agua, ¿verdad? Acelera el paso de las heces en el intestino, ayuda al movimiento peristáltico, aumenta el volumen fecal. Entonces, por eso se recomiendan este tipo de frutas, de fibras, mejor dicho, que están contenidos en los vegetales, sobre todo en las frutas, como para que protejan al intestino. El otro grupo es la fibra soluble, ¿verdad?
que ayudan a ralentizan el tiempo de tránsito. ¿Eso para qué sirve, verdad? Disminuye la velocidad, ¿verdad? En la absorción de la glucosa y el arrastre, ¿verdad? Y hace que mejore, ¿verdad? El control de glicemia a nivel, digamos, sanguíneo. Pero también el factor para qué sirve estas fibras también cuando el paciente está teniendo diarrea y eso, ¿verdad? Para que puedan disminuir esa velocidad y que eh, pueda retener un poquito, ¿verdad? Un poquito de líquido para no deshidratarse tan rápido. Entonces son importantes dar este tipo de fibras en una determinada cantidad. La verdad que son recomendables siempre, ¿verdad? Pero a veces cuando el paciente está con un problema intestinal le solemos dar más fibras solubles. Ahí tenemos las funciones rápidamente a nivel de estómago. Las pectinas y fibras solubles demoran el vaciado gástrico, entonces queda mayor saciedad. A nivel del intestino delgado, retrasan el tránsito, ¿verdad? Y forman geles, importante, ¿verdad? Entonces, aumentan la motilidad y el tránsito en algunas también. A nivel de colon derecho, posibilitan la fermentación colónica, que las bacterias que tenemos, ¿verdad? Que viven habitualmente en el intestino puedan, digamos, multiplicarse y ejercer su función, ¿verdad? A nivel de colon izquierdo, ¿verdad? Aumentar el volumen fecal y aceleran el vaciamiento. Eso hace de que no hayan tantas sustancias tóxicas o irritantes en contacto a nivel intestinal. Faciliten la evacuación también. Entonces, ¿qué son las fibras en sí, verdad? Son polisacáridos que no pueden ser digeridas y las recomendaciones son 25 a 30 gramos o más o menos 10 a 13 gramos por cada 1000 calorías que se consume normalmente. Perdón el error ahí. En los niños también se recomiendan un mínimo de cantidad, 0,5 gramos por kilogramo. Hablando un poquito de los prebióticos, ¿verdad? Son sustancias alimenticias no digeribles que estimulan el crecimiento y actividad de las bacterias que son, digamos, nuestros habitantes o beneficiarias normales, ¿verdad? Para nosotras, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos de los probióticos. Y acá algunas fuentes de fibra en la dieta, como la fibra soluble y la insoluble. Por eso a veces recomendamos en pacientes que tienen una gastroenteritis que consuman un poquito más, no sé, manzanas, peras, o que de repente, ¿cómo se dice? Consuman una determinada cantidad de alimentos, inclusive cocidos, para mejor aprovechamiento. De uno depende de qué cantidad de alimentos consume para tener un determinado metabolismo. Ahí solo para más datos nomás. Dieta pobre en fibras la damos en la constipación, cuando el paciente tiene divertículo, cáncer de intestino o algún otro problema metabólico. En la obesidad, como les dije, va a favorecer también por la cuestión de que favorece la saciedad. Acá esto voy a pasarles rápidamente. Ustedes van a recibir todo el resumen. Acá tenemos otros alimentos fuentes. Acá está lo que a mí me interesa decirles un poquito. Es importante la mezcla de fibra soluble e insoluble. Ahí como tenemos la relación 3 en 1, ¿verdad?
Esa es la recomendación, con comer 5 porciones entre frutas y verduras. Son 3 porciones de frutas, 2 de verduras, ¿verdad? Diarias, o granos enteros o cereales integrales. Ya tenemos, ya, digamos, em, ya cumplimos con esta regla de las 3 por 1. ¿En qué damos la fibra? En enfermedad del sistema digestivo, ¿verdad? Estreñimiento. En la diarrea preferimos dar solubles y algunas enfermedades. Todo vamos a pasar rápido. Y esto es solo para mostrarle más o menos el contenido de fruta, de fibras, perdón, de algunos alimentos. Ahí tenemos. Es toda manera de información para ustedes. Paso rápidamente porque ustedes pueden encontrar todo esto en internet, esta información. Y desde ya muchas gracias, espero que les haya servido la clase y para cualquier duda estamos en contacto.